Del popó a la razón y a la espiritualidad hay bastante trecho. Y cuando hablamos de popó, estamos hablando de el hombre primitivo. El hombre primitivo, el neandertal, el que hacía popó al principio y que para poder lograr todo lo que necesitaba siempre utilizó solamente el instinto. Y ese instinto lo practicaba inclusive en la manera como hacía el apareamiento con la mujer, porque era salvaje con la mujer para enamorarla. Y del popó a la razón y de la razón a la espiritualidad hay mucho trecho. Y en Uspensky, en la psicología de la posible evolución del hombre, habla de eso, de la distancia que hay del popó a, a la virtud. O sea, dice, es largo el camino para llegar a la virtud. Y ahí hay que estudiar, pero también hay que sentir el desarrollo y hay que sentir el desarrollo de la virtud, o sea, el poder de la virtud en la psicología humana. Y la razón para tomar decisiones de alta magnitud, para hacer una gran dirección, a veces cuesta. Y cuesta porque hay una gran distancia entre el popó, la razón y la espiritualidad y la virtud. Y esa distancia es la ignorancia. Pero es que esa ignorancia, sin la práctica, es decir, habría que entrar en el conocimiento empírico, habría que racionalizarse y traspasar las fronteras hacia la virtud, y esa distancia cuesta. ¿Por qué cuesta? Porque es mucho mejor el placer. Es mucho mejor el placer. Y el placer a veces es sensorial. O sea, se siente placer porque tengo donde estar bien. Es decir, eh, me hago a una manera de hacer la vida para que yo construya, pero creo dificultades en las demás personas, porque yo sí y los demás no. Fíjese cómo es de contrario a veces lo que estamos buscando. Yo sí y los demás no. Y ahí hay un problema. Porque yo sí es diferente a decir yo soy a yo sí. Porque yo soy es la primera parte del desarrollo hacia la inteligencia extraordinaria. Pero el yo sí es una parte que no corresponde a la diplomacia, es a que yo me impongo. Eso no pertenece a la diplomacia. Y todo lo que es imposición, con el tiempo se disuelve, porque el tiempo disuelve la imposición. O sea, yo me cargo un pilón de cosas negativas para llegar al yo sí imponer el yo sí por encima de todo. Pero algún día llegará el momento para que ese yo sí quede fulminado. Ese yo sí que queda fulminado es porque yo muevo, porque lo para mí es más importante el placer que el bienestar total. Y yo necesito es el placer. Entonces, para mí el placer es el yo sí.
El placer puede ser la droga. El placer puede ser la imposición para manejar las cosas. Ahí es donde está el problema. No es la imposición. No es la imposición. No es la imposición. Por eso dicen que el líder no es el que se impone ni al que lo nombran, sino el líder es el que es el líder, porque es el líder, porque se gana el liderato sin necesidad del yo sí, sino porque hay una inteligencia que es sabia para crear el liderazgo. Entonces, ¿qué no es parte del mundo, de ese gran mundo de llegar a la virtud? El engaño, la amenaza, la ridiculez. Entonces, el engaño, la amenaza, la imposición, la ridiculez, eso es parte del neandertalismo, del primitivismo. Pero un mundo que puede llegar, en lugar de desarrollarse, devolverse, es decir, vamos a entrar en la civilización, o estamos viviendo en la civilización, o estamos devolviendo la civilización, o estamos devolviendo el desarrollo. Eso sí eso es un campo filosófico extraordinariamente en todo, y el teológico también. Entonces, una mente neandertal, una mente primitiva no puede llegar a la teología, porque cree que la teología es algo imaginario. Pero no estudie la teología. Una mente neandertal, tranquilo. Y quédese en popó, que no es nada importante entrar a la teología. Quédese en popó. Pero usted es un problema, popó. El popó como líder es un problema extraordinario. El popó como líder es un problema gravísimo en el mundo. Y tenemos mucho popó a través del mundo. Hacer una limpieza de semejante cosa tan nauseabunda es complicado, porque se desató, después de la Segunda Guerra Mundial, un camino para luchar por el mundo, y era una revolución cultural desatada precisamente por una gran fuerza que sabía que si desataba un camino de la ideología iba a ganar un impulso. Lo mismo ocurrió con la parte alemana y con la parte china, que han logrado un desatar. Pero precisamente Latinoamérica nace como una nueva forma de cultura. Una cultura libre de esas influencias que solamente quieren es transformar en seguidores de ellos, cuando eso es algo que podríamos decirle que es popó. Siempre han buscado es la imposición, la imposición, la imposición. No el camino de la razón, no el camino de la búsqueda de no, porque es que tenemos que llevar al rebaño hacia la muerte. Pero fíjense ustedes que en ese gran ejemplo de el flautista mágico, nos damos cuenta que las raticas, para sacarlas, era una flautica, y él
tocaba con la flautica y las ratas lo seguían hasta botarlas en el río. No sé cómo crear ese sistema para que eso que está ocurriendo se vaya a través del río, porque el popó hace mucho daño eh, para todo el mundo y el popó puede acabar con el mundo.